Hablar acerca del Comité Internacional de la Cruz Roja es hablar del valor y humanismo, de lo sublime del perdón y ayuda al prójimo, porque todos somos hermanos. La idea de este movimiento nace de una devastadora guerra entre el ejército austriaco y el francés, en cabeza de Napoleón, en la batalla de Solferino, donde hubo aproximadamente 40.000 soldados heridos dejados a su suerte. Es justo aquí donde uno de los protagonistas de esta historia, Henry Dunant, frente a la situación y ayudado por un grupo de hombres y mujeres de los pueblos cercanos, socorren a todos estos soldados sin importar el bando al que pertenecían, porque como él dijo, tutti fratelli, todos somos hermanos. Pero surge la pregunta, ¿quién era Henry Dunant? Este personaje muy importante y reconocido era un filántropo y activista suizo, hijo de comerciantes, y su padre, al igual que él, era una persona humanista que ayudaba a huérfanos. En su juventud comenzó a perfilarse como un activista, fundó la llamada Asociación del Jueves, donde una comunidad juvenil se reunía para estudiar la Biblia y ayudar a los pobres. Desde entonces, su principal objetivo fue brindar la ayuda como un gesto humanitario. En el año 1859, el 24 de junio, llega a Solferino, y en 1862 publica su libro Recuerdos de Solferino, donde hace un llamado a los estados para atender a los soldados heridos en combate, planteando además una visión gremial de lo que sería el futuro de la Cruz Roja. Desde aquí, la idea de Dunant siempre fue que el ente se crearía como un ente neutral. En 1863, junto con 4 miembros de la Sociedad Ginebrina de Utilidad Pública, crean el Comité Internacional de Cruz Roja. Actualmente, el presidente del Comité Internacional de Cruz Roja es el señor Peter Maurer, quien nació en Suiza en 1956. Cursó estudios de Historia y de Derecho Internacional en Berna, tras los cuales obtuvo un doctorado. En enero de 2010, el Consejo Federal nombró al señor Maurer secretario de Estado para Asuntos Exteriores en Berna. Mediante las 5 direcciones del Departamento Federal de Asuntos Exteriores, el señor Maurer dirigió la acción del despacho central y de las aproximadamente 150 representaciones exteriores de la diplomacia suiza en el extranjero. El señor Maurer asume la presidencia del Comité Internacional de la Cruz Roja desde el 1 de julio de 2012. Posteriormente, en 1864, con el apoyo del gobierno suizo, 12 estados firman el primer convenio de Ginebra, donde la finalidad era que el ejército estaba obligado a socorrer a los soldados heridos sin importar el bando. Y además, son tratados internacionales que contienen las principales normas destinadas a limitar la barbarie de la guerra, protegen a las personas que no participan en las hostilidades y a los que ya no pueden seguir participando en los combates. Por otra parte, los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales son la piedra angular del derecho internacional humanitario, es decir, el conjunto de normas jurídicas que regulan las formas en que se pueden librar los conflictos armados y que intentan limitar los efectos de estos. Posteriormente se crea el emblema de la Cruz Roja sobre un fondo blanco, para quienes prestarían ese servicio. Hubo mucha polémica acerca del significado de la Cruz Roja sobre fondo, porque en primer lugar se confundía con la Cruz de San Jorge, que está en la bandera de Inglaterra. También se decía que estaba relacionado para la religión cristiana. Pero el comité, dentro del Acuerdo de Ginebra, estableció que el significado real de esta eran los colores inversos de la bandera de Suiza, en el artículo 12 del primer convenio de Ginebra. Además de estos emblemas, surgen otros reconocidos y en igualdad de aplicación y autoridad. Otro de los símbolos es el cristal rojo, puesto que se consideraba que los dos anteriores, la cruz y la luna, eran símbolos religiosos y afectaban a quienes no pertenecían a esas doctrinas. Además, desviaban los intereses y objetivos del Comité Internacional de Cruz Roja. Por ende, se crea el símbolo de cristal rojo. Luego de esos acontecimientos, llegaría la época de guerras, donde el Comité Internacional de Cruz Roja tendría un papel fundamental. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, el comité abrió una agencia central de prisioneros de guerra en Ginebra para que los capturados tuvieran contacto con sus familiares. Eso sería el comienzo de algo innovador.
su actuación como garante de las guerras, haciendo referencia a la terminación de armas que causaron sufrimientos excesivos en 1918. En ese momento, donde la participación del Comité Internacional de Cruz Roja llega a la cumbre, dirigiendo voluntarios al campo de batalla, atendiendo a soldados y heridos. Pero no todo es perfecto para la Cruz Roja y su ejercicio. Se ve afectado por ataques a los hospitales, destrucción de las ambulancias, amenazas y violencia contra los enfermeros y personal de salud, sin mencionar personas que se negaban a recibir la ayuda y asistencia médica del comité. Durante la Primera Guerra Mundial, el CICR se dedicó a la protección de los soldados que eran capturados o reclutados por el ejército contrario, haciendo visitas, prestando ayuda y haciendo contacto con familiares de dichos soldados. En la foto se muestra la fortaleza de Ivangorod, en Nava, donde retornaban los prisioneros liberados de Alemania y Rusia. Este era un punto de encuentro. En 1877 se da la guerra entre el Estado turco y Rusia. Pero al intervenir el CICR se crea un nuevo símbolo, puesto que este vulnera y agredía la religión del soldado musulmán. Este sería legalmente aprobada en 1929 y aceptada por 33 estados islámicos. También en este año se aceptó otro símbolo, pero que no se utiliza, que es el león y sol rojos, propuestos por Irán, pero con el triunfo de la Revolución Islámica se dejó de usar, pero mantiene su derecho de poder volver a usarlo. En 1919 se crea la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, como órgano de apoyo al CICR, quien cada vez iba saliendo más de Europa, ayudando en lugares como Etiopía, América del Sur y el Lejano Oriente. En 1929, el CICR persuadió a los gobiernos a que aprueben un nuevo convenio de Ginebra, con el fin de proteger más a los prisioneros de guerra. Pero a pesar de sus esfuerzos, lo que se venía era inevitable, y los escenarios serían desgarradores. La Segunda Guerra Mundial, en 1939 hasta 1945, el CICR y la Liga ayudaban a prisioneros de guerra y la población civil. Enviaban a los grupos de apoyo a todo el mundo. También ayudaron en el intercambio de millones de mensajes de la Cruz Roja entre familiares. Durante años, tras la guerra, el CICR gestionó solicitudes de noticias acerca de familiares desaparecidos, pero desafortunadamente también se registró el mayor fracaso del CICR, una gran omisión con las víctimas del Holocausto y otros grupos perseguidos. Fue incapaz de tomar una acción decisiva y manifestar públicamente, y se dejó a los delegados del CICR que hicieran por su cuenta lo que podían para salvar a grupos judíos. Todo esto por parte de la Cruz Roja alemana, quien se adhirió a un régimen nazi en 1933 y se limitó a ayudar a los soldados alemanes, únicamente olvidándose de los principios humanitarios del CICR sobre los cuales fue fundado. En 1935 se solicita el implemento de un nuevo emblema con el símbolo judío de la estrella de David, pero se niega puesto que sería ir con un fin religioso contrario a las intenciones del CICR. Este se fundamentó en que no era un apoyo al cristianismo, sino que la Cruz Roja era un inverso de la bandera suiza. Desde 1945, el CICR ha continuado instando a los gobiernos a que fortalecieran el derecho internacional humanitario y lo respeten. Ha intentado afrontar las consecuencias de índole humanitaria de los conflictos que marcaron un hito en la segunda mitad del siglo XX, comenzando por Israel y Palestina en 1948. En 1949, tras iniciativa del CICR, los estados acordaron examinar los 3 convenios de Ginebra vigentes, que versan sobre los heridos y los enfermos en el campo de batalla, de las víctimas de la guerra en el mar y los prisioneros de guerra, y añadir un 4º convenio a fin de proteger a los civiles que viven bajo el control del enemigo. En los convenios se dispone el cometido principal del CICR en situaciones del conflicto armado.
y en 1977 se aprobaron 2 protocolos adicionales a los convenios. El protocolo 1 es aplicable en conflictos armados internacionales, el segundo en conflictos internos. En los protocolos también se sentaron normas relativas a la conducción de las hostilidades. Además, en el año 2005 se añade el protocolo número 3, que hace referencia al emblema del cristal rojo, que lo hace no es reemplazar a los demás símbolos, sino ofrecer otra opción, para no tergiversar los fines del 6R. Desde 1863, el 6R ha sido 3 veces galardonado con el Premio Nobel de la Paz y se ha desarrollado de manera insospechada para sus fundadores. Sin embargo, su perspectiva es la misma: prestar asistencia y procurar proteger a las víctimas de la guerra y de la violencia interna. Ha participado en diferentes países, pero sus grandes retos han sido en Colombia con el conflicto armado. En la actualidad, gracias al CICR, libaneses y refugiados sirios recibirán medicinas por $1 al mes. Refugiados sirios y palestinos que viven en el Líbano y la población local más vulnerable podrá obtener medicamentos contra la hipertensión y la diabetes al precio de tan solo $1 por mes de tratamiento, gracias a un acuerdo entre el Comité Internacional de la Cruz Roja y la farmacéutica Novartis. Líbano acoge más de 1 millón de refugiados sirios, lo que presenta más de un cuarto de su población, y estos desplazados forzados compiten sin quererlo con los libaneses más pobres en obtener la asistencia médica básica. Es por ello que el pequeño país árabe ha sido elegido para llevar a cabo esta experiencia piloto.